Poblanerías presenta. Marco Antonio Moreno es aspirante a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Puebla. Bienvenido al podcast de Poblanerías. ¿Cómo estás, Marco? Bien, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, y un saludo a todos quienes nos están viendo. Y vienes recién salidito del horno con la comparecencia que hubo hace un día en el Congreso del Estado. Cuéntame cómo te fue ahí en esa comparecencia. Nos fue muy bien, siempre hablo un poco en plural porque son muchas organizaciones y personas que me vienen acompañando y apoyando. Y la verdad es que creo que pues cumplí con este apoyo en la comparecencia, expuse el plan de trabajo que traemos, los objetivos son muy claros, los ejes estratégicos son muy adecuados, están muy revisados, ¿no? Sí. Trabajamos este plan de trabajo como muchas noches y muchos días. Y la verdad es que creo que la respuesta en la sesión fue buena, es decir, algo que me dio mucho gusto fue haber captado la atención de quienes estaban presentes en la evaluación por parte de la Comisión de Derechos Humanos hacia lo que yo estaba exponiendo. Y eso me parece muy importante porque justo de eso se trata, que podamos comunicar para que nos ha evaluado. ¿Sí viste esta apertura de los legisladores por realmente encontrar a quien será el nuevo presidente o la presidenta de la comisión? Sí, creo que desde el principio y una parte importante por la cual me animé fueron las bases de la convocatoria. Ajá. Y el trabajo que estaba haciendo la Universidad Iberoamericana con la Comisión de Derechos Humanos hacia el interior del Congreso. Esta situación de tener una convocatoria clara, lineamientos específicos, una rúbrica ya establecida, ¿no? Que sepamos qué tenemos que hacer, qué se nos va a evaluar y que las audiencias fueran públicas, eso permite una contraloría social importante. Porque venimos, Marco, si coincides conmigo, dímelo así, venimos de un periodo de, ¿qué son? 5 años más o menos, sí. En el que no sabemos qué hace la Comisión de Derechos Humanos aquí en Puebla. Sí, de hecho uno de los ejes transversales del plan de trabajo es la transparencia y la rendición de cuentas, no solamente ante los órganos de fiscalización presupuestarios, que también son importantes, sino hacia la sociedad en general. Es decir, provocar la adhesión, recuperar la adhesión de la población hacia los servicios y la justicia que procura y brinda la comisión, nos parece importantísimo no solo en la ciudad, porque todos los esfuerzos fueron dentro de la ciudad, sino también en el resto del estado. Es decir, hay delegaciones que están perfectamente abandonadas. Alguna vez yo quise hacer uso de la delegación de Cuetzalan acompañando un caso y no pude, no estaba abierto. Y es como, no, es que de verdad esta cosa, llegas, tocas el timbre, nada, preguntas en la tiendita, ay no joven, quién sabe, ¿no? La verdad es que yo dije, bueno, yo soy el abogado que acompaño el caso, sí tengo una importancia aquí, pero no soy la persona afectada. Sí, las víctimas, ¿qué pasó con ellas? Sí, claro, ¿no? Y además se supone que tienen la posibilidad de llegar sin abogado o abogada. Y yo dije, ok, al menos yo podría seguirla orientando y hacer el trabajo en la capital, pero ¿y quién no? O sea, claro, no llegó. Se quedan en ese ahí. caso no llegó. ¿Qué se dejó de hacer en estos 5 años en materia de derechos humanos? Se dejaron de hacer muchísimas cosas. Una, la prevención nunca la vimos. Es decir, la labor de prevenir las violaciones de derechos humanos, yo no la vi. Hay una numeralia como muy impactante del número de quejas recibidas, pero la verdad es que eso nos debería dar una alerta de decir, bueno, si hay tantas quejas es porque no estamos previniendo. Claro. Y eso es un asunto que es muy económico en muchos sentidos para todas las personas. Y además porque históricamente creo la comisión, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, siempre nos preguntamos qué hace, para qué está, para qué funciona. De hecho, apenas con la renovación también en la nacional, apenas vi un spot que decía, ¿qué hace la Comisión de Derechos Humanos? Es una pregunta que muchos ciudadanos se hacen. Pues ahora te lo decimos, ¿no? Y se echan todo el rollo de lo que hacen ellos, ¿no? Pero pues sí es algo que mucha gente desconoce y desconocemos realmente hasta dónde son los alcances, para qué sirven. Luego en los casos del linchamiento, los casos de cuando tratan como de sustraer a una persona que está siendo amenazada, normalmente a lo mejor señalada de robo, secuestro, lo que sea, pero la gente siempre dice, es que no le hablen a los de derechos humanos porque esos siempre vienen a rescatar a los delincuentes, ¿no? Sí. Y creo que ese es como el consenso social que hay dentro de la comisión. Pero ahora tú que aspiras a dirigir, a ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, me gustaría que pudiera socializar con nuestra audiencia. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué es la comisión? Porque es importante para los ciudadanos saber
¿A qué se dedica y qué hace la comisión? Sí, es muy importante y creo que tienes una gran pregunta porque a mí siempre me dicen, pues ve a derechos humanos. Ajá. Y no todos los casos deben llegar a derechos humanos, ¿no? Si, por ejemplo, los asuntos entre particulares no son de la competencia de la comisión. La comisión va a defender la violación de derechos humanos siempre que sea una autoridad gubernamental. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De repente puede haber un desencanto de decir, es que no me quisieron atender. No, pero también depende mucho la manera en cómo se lo comuniques a la usuaria o al usuario de los servicios de la comisión. Tienes que hacer un encuadre del caso y darle asesoría y canalizar a la persona. Tampoco no es de mi competencia y te puedes retirar, ¿no? Que a veces sucedió. Sí. Entonces, eso es una. Dos, la juventud, los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes no tienen en el paisaje institucional dibujada la comisión. Hay una lejanía por calidad etaria importante que hay que atender. Las personas de la tercera edad la tienen muy clara, ¿no? Sí. Las personas adultas sí y no. Hay un vaivén ahí, una ola de conocimiento, pero las juventudes no. Y es muy importante porque al final pues estamos trabajando para las personas del futuro. Claro. Y eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Qué hacemos en la comisión? Y que creo que es parte del plan de trabajo que yo propongo en caso de llegar a la titularidad. Sí brindamos justicia y eso tienen que saber las personas. Hay un sistema propio de justicia que es justicia parajudicial, se le llama, ¿no? En lugar de tramitar un amparo, por ejemplo, puedes ir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y tiene ventajas, es gratuita. No tienes que contratar a un abogado, por ejemplo, que en los casos de los amparos a veces llega a ser muy gravoso y se vuelve un obstáculo económico. Además, la comisión debe tener un trato amigable. No puede ser tan formalista como en un juicio de amparo, ¿no? Y esa es otra ventaja que tiene la comisión. ¿Qué desventajas tienen hoy y que hay que corregir? No son procedimientos breves, como lo señala la ley, ¿no? Tienen que ser breves. A veces una queja se va hasta 3, a veces 5 años. Es muchísimo tiempo. Sí. Y eso es desgastante para... Claro. O sea, si de por sí cuando uno piensa en interponer una denuncia o presentar una queja, lo que sea, le piensas 2 o 3 veces porque dices, no, voy a ir, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar? Me van a tener esperando horas, luego van a hacer que desista, ¿no? Porque eso es muchas veces... Sí, claro. Otra en las quejas, a mí alguien que recientemente pues tuvo un incidente con una autoridad, quiso presentar, más bien presentó una denuncia, una queja más bien, pero justo las personas que la acompañaban decían, no, pues mejor acepta este trato para que ya no pase nada y ya tu caso salga rápido. Pues sí, pero eso no es la justicia que yo estoy buscando, ¿no? Sí, es que justo una pregunta importante que debe hacer la comisión siempre que llega un caso de una persona que viene a recibir violencia institucional es ¿qué necesitas? ¿No? Y sobre lo que la comisión pueda ser competente, brindarlo. Sí. Es decir, tenemos que tener una mirada garantista y pro persona. Siempre mirar el mayor beneficio hacia la persona, porque no puedes venir de violencia institucional a violencia institucional. Eso es revictimizar en el mismo trato y eso es algo que no puede suceder en la comisión. Y tiene razón, o sea, te atienden a veces en la puertita de la 5 Sur, en el sol, en la lluvia, en el frío, ¿no? Ahí te reciben sin que veas una cara. Eso es un cuadrito en donde sale una mano con un tono de voz bastante despreciativo. Parece que hasta se molestara a la persona que te está atendiendo. Claro que eso va inhibiendo que estés presente en tu queja, ¿no? Después, si bien te pasan a un cuarto adentro, que es el primer cuarto a la izquierda, que es húmedo, ¿no? Es frío. Tienen los muebles más viejos de todo el edificio de la comisión. Llegan como con cara de si por favor te apuras, y la verdad es que eso ya no puede ser, ¿no? Justo en la comparecencia yo hablaba de el trato amigable, la vocación, las habilidades plásticas de quienes atienden a las personas, incluso la adherencia a los derechos humanos y un compromiso moral real, ético de quienes están atendiendo a las personas de frente y presencialmente, y la dignificación de los espacios de atención. O sea, la oficina de la presidencia es súper bonita con unos frescos coloniales de envidia, ¿no? Pero es que la comisión no existe. No es esa sí, no existe por el presidente, existe por las personas. Y la verdad es que a mí sí me da mucho coraje porque a mí me ha tocado ir a revisar expedientes y que te pasen esta área
Y pues de alguna manera como abogado tengo un trato como, ¿no? Semi preferenciado, porque de alguna manera tengo argumentos para debatir, pero también lo que hemos visto es, ay, espérame tantito, ¿no? Llegan en 5 minutos con una hoja que está recién impresa, con fechas de actuaciones anteriores, ¿no? O sea, ay, espérame, y viene con la fecha del 12 de septiembre, ¿no? Y ves Sí. la firma, la rúbrica, y está fresca, y le pasas el dedo a la tinta y se corre. Uf. Como, no vengas a engañar a la gente no quiere que la engañes en su proceso. Yo me doy cuenta porque yo ya conozco estas cosas. Cosas de las mañas. Sí, es como ¿no? las chicanerías que siempre Sí. decimos en los procesos judiciales, pero la comisión debería tener otro tinte distinto, justo por lo que señalas, debería ser una justicia como muy cercana, muy cálida, muy de la mano, ¿no? Y sin que haya estos gestos. Yo siempre he dicho que los gestos también es una manera de decir las cosas. A veces no necesitan decirte una grosería, simplemente con un mal ceño, ¿no? O con voltear la mirada de manera... Arrancarte las cosas, ¿no? Sí, aventarte el papel en la mesa y y a veces cruzarse de brazos y pues es que así es. A mí la verdad es que sí me da mucho coraje porque justo la gestión anterior tuvo el doble de presupuesto que de la que persiguió, pues, ¿no? Sí. Es decir, tuvo muchos recursos económicos más y yo no lo vi. Solo lo vimos en los salarios del titular, que sí aumentaron al doble básicamente. La distancia salarial hacia dentro de la comisión también ha generado mucho ruido, mucha molestia. Y claro, no hay un principio de equidad salarial. Y eso genera mucho ruido en quienes trabajan ahí. Claro. Y eso repercute en los procedimientos de las personas. Claro, porque a lo mejor el que hace la chamba, que podría ser a lo mejor el visitador o la persona que te está recibiendo las cosas, pues ellos realmente son los que deberían estar con esta empatía que tú dices y todo, pero eso no se ve reflejado con las funciones que en este momento es el presidente y que quizá el presidente pues nada más está como... y aquí esto, y aquí el otro, ¿no? Y no se siente realmente un esfuerzo institucional por llevar la comisión. Y en ese sentido yo quiero preguntarte, si tú eres electo como el presidente de la comisión, ¿cuál es tu plan de trabajo específicamente? ¿Y cuál sería una marca que distinguiera esta presidencia que tú buscas? Sí, básicamente mi objetivo principal en el plan de trabajo es fortalecer la justicia que la comisión hoy brinda, justo porque hay un proceso de transformación en el país sobre la justicia. Entonces, los organismos locales de derechos humanos, todos, yo creería, deben fortalecer esta justicia que se brinda para ser una opción real de justicia ante lo que pueda traer como un conflicto natural del hecho de las transformaciones a nivel de justicia federal. Entonces, ahí yo puse el acento, ¿no? Porque además también lo he visto acompañando casos. Algo que sí estamos haciendo es trazar ejes transversales de multiculturalidad, perspectiva de género. Yo tengo muchos años trabajando desde ahí, también desde la interseccionalidad. O sea, yo ayer en la comparecencia decía, hablando de poblaciones de diversidad sexual, no es lo mismo ser un hombre gay en la ciudad de Puebla que en Huauchinango, que en la zona de la Mixteca, ¿no? Cambian las concepciones culturales del fenómeno del ejercicio de la sexualidad y hay que saber cómo llegar a esas zonas a través de las delegaciones de maneras asertivas, de maneras adecuadas, pertinentes, oportunas, vigilando siempre y poniendo al centro a la persona. Cuando tú pones al centro a la persona de cualquier plan de trabajo en materia de derechos humanos, no te puedes equivocar. Esa es una brújula orientadora. Es decir, yo no voy a llegar a decir, bueno, es que voy a hacer una serie de abstractos. No, yo necesito que mi plan de trabajo beneficie a quien va a llegar a la puerta de la comisión y que necesita el apoyo, el auxilio. También de los grupos especiales. Yo hablaba también de la importancia de atender a las colectivas y los colectivos que no fueron recibidos durante 5 años, los últimos 5 años, como las personas desaparecidas y que las hay de buscadoras. todo. Es que si le rascas hay de todo. Está el tema de periodistas, está el tema de desaparecidos, está el tema, bueno, ahorita que ya se legisló, pero estaba el tema de aborto, ¿no? Está el tema de violencia de género, está el tema de infancias trans, está el tema de la diversidad sexual, justamente. Entonces, por donde le busques, realmente todos el acceso a los derechos humanos y a la justicia que podríamos concebir en Puebla, todos los sectores están rezagados. Sí, han sido muy ignorados. En la gestión de López Vadillo
pues había un montón de convenios de colaboración con organizaciones y el auditorio se usaba como a modo salón de eventos. Entonces, sí, te invito, ven, ¿no? Pero que nos hayamos sentado a trabajar en algo importante, ahí no, y ahí sí voy a hacer otra nota diferenciadora en caso de llegar. Vamos a trazar agendas públicas amplias y vamos a buscar la interlocución con las instituciones y las instancias que deban atender a las necesidades de las agendas por poblaciones prioritarias y por temáticas urgentes y emergentes y contingentes, pero también por las poblaciones rezagadas históricamente, que a veces no han desarrollado una agencia política para acercarse. También es importante que como un centro de derechos humanos se acompañe de una mirada de democracia. Los derechos humanos y la democracia son un binomio ya inseparable. ¿Cómo construimos democracia? Construyendo agencias políticas en las personas. Creo que es importante la labor de la Comisión de Derechos Humanos en la formación de agencias políticas, sobre todo de activistas, ¿no? Activistas en los diversos temas. Por ejemplo, a mí me parece muy importante que hoy se construyan liderazgos a través del periodismo, ¿no? Que empecemos a ver quienes tienen capacidades políticas importantes para mejorar las condiciones de su gremio. Eso a mí me parece fundamental porque nos pasa a los activistas. Los mecanismos de protección no están funcionando y necesitamos desarrollar otros espacios de empoderamiento de las poblaciones y de los gremios y de las colectivas para que esto vaya caminando y no haya una dependencia institucional tan fuerte también. Es decir, la población tiene la capacidad, yo confío plenamente en eso, de organizarse en sí misma, pero si la acompañamos de un proceso de fortalecimiento, de empoderamiento, de interlocución, de construcción de agendas públicas, de diálogos, de señalar las faltas graves, de construir propuestas, de ver áreas de oportunidad, más aparte del proceso de rescate de la propia comisión, van a ser dos procesos paralelos, pero lo tenemos que ir logrando. Y lo demás viene por añadidura, ¿no? Cuando se fortalece la justicia, cuando se hacen agendas públicas, y otra nota diferenciadora que vengo proponiendo de maneras importantes, porque sé que es necesario, es el ejercicio diagnóstico. No tenemos un estado del arte de los derechos humanos en el Estado. Hay datos que han hecho las universidades, las colectivas, esfuerzos privados. Tenemos un programa estatal de derechos humanos que yo no sé bajo qué diagnóstico se hizo. Entonces, empezar a dar palos al aire con recurso público, no sabes. Económicamente a nadie es viable, ¿no? Por eso ese plan de trabajo desde el 2017 no ha sido posible. Está ahí, está bonito, pues qué padre, ¿no? Pero que concurra con las realidades, con las necesidades que las organizaciones te acerquen, con lo que puedas decir del diagnóstico de los casos que atiendes, de la estadística general, de acercarte in situ al conocimiento, saber las necesidades. Por ejemplo, otro grupo que recientemente quiso hacer uso de la comisión y le ha ido muy mal, y lo sé porque acompaño el caso, es el de las trabajadoras sexuales del centro. ¿No? No camina. O sea, es que fuimos, no fueron, no es cierto. Les dijeron, vengan. Oye, es que tienen tapada la calle con policías y no las dejan salir. ¿Cómo les dices que vayan? ¿No? O sea, sí tienes que ir. Por ejemplo, en los casos de linchamiento que dices, ¿no? Sí, la comisión tiene la obligación de ir a ver un asunto de vigilancia. No le corresponde a la comisión como tal en sus competencias intervenir directamente en el caso porque es un asunto penal, es un asunto de otros. Claro, no podrían detener o sustraer a una persona. No, pero sí pueden ir a vigilar porque la actuación de la comisión tiene fe pública y esa es una responsabilidad altísima que hoy no se ha respetado en ninguna gestión. Creo que los podemos ver en algunas marchas que luego se hacen, ¿no? Que están, ahora que hubo estas legislaciones en el Congreso en el tema de aborto, pues ahí estuvieron acompañando a tanto a los dos bandos, ¿no? Tanto a los que estaban a favor como a los que estaban en contra. Ves que hubo ahí muchos jaloneos, que no dejaban pasar a los diputados, en fin. Pero solamente digamos como que en esas partes los logras ver, ¿no? Sí. Y justo eso, me gustaría que nos explicaras esta parte para que se entienda un poco mejor para quien desconoce aún el funcionamiento. ¿Cómo es acceder a la justicia? Porque la comisión, en todo caso, no es un ente que detenga, no es un ente que juzga, no es un ente que manda a la cárcel o sanciona económicamente a los funcionarios. ¿Cómo es la justicia cuando se logra en la Comisión de Derechos Humanos? Si una vez que se presenta una queja por parte de la persona agraviada o de quien tenga conocimiento de una violación de derechos humanos, que eso abre más posibilidades, o cuando la comisión se da cuenta por un hecho notorio de que hay una violación,
se abre un proceso, una vez que se ratifica, de investigación. Esta es una facultad que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le pasó a la Comisión Nacional y por cascada cayó también a las locales. Esta facultad de investigación está muy debilitada hoy porque no se ha hecho un ejercicio eficaz e idóneo de la investigación. Yo creo que si tienes facultades de investigación tienes mucho que hacer ahí. El problema es cuando no quieres molestar a la autoridad, ¿no? Y la verdad es que más bien tendría que saber la comisión hacer llegar el mensaje correcto para decirle no te estoy molestando, ¿no? Estoy haciendo mi trabajo y lo tenemos que hacer en conjunto. Entonces, la investigación tiene que ser una cuestión de mucha gestión, mucho cabildeo, mucho advocacy, muy bien dirigido, y tiene la comisión las facultades para que esa investigación y la información de la cual se allegue sea obligatoria para el proceso. Es decir, no es si me la quieres dar o no, sí se tienen que rendir informes, sí, por supuesto, ¿no? Se tiene que ir enterando a las personas, no lo hacen hoy. Si no vas y te paras y preguntas, no te avisan. Ay, tenía mal tu número de teléfono. Esa es la de cajón. Esa es la de cajón. Sí, estabas. Te mandé un mensaje por Facebook, ¿no? Ajá, es que, pero como no somos amiguis, pues no te digo. No, es que de verdad te sacan cada cosa que dices. Pero te lo puse bien en la queja y la ratificación y después lo anotaste en tu libretita. Bueno, estas cosas que hay que ir depurando, porque sí interviene en el proceso. Entonces, una vez que se hace la investigación, tú procuras una conciliación, eso es verdad. Pero a ver, no es la conciliación de, ya acepta lo que sea. No, si vas a hacer una conciliación como comisión, te vas a asegurar de que se le repare el daño de manera integral a la persona dentro de esa conciliación. No es, como ya es conciliación, pues te voy a dar centavos por pesos. No se trata de eso, no es una relación cuantitativa la reparación, ¿no? Incluso hay personas que a mí me ha tocado que les digo, oye, pues mira, te pueden dar dinero por la compensación, te pueden restituir, te pueden dar terapia una disculpa pública, ¿no? Y a veces me dicen, la disculpa. Okay, o sea, lo primero que se les abren los ojos y lo primero es eso. Eso es lo que necesitan para la reparación del daño. A veces te dicen, ni siquiera el dinero me interesa, ¿eh? O, por ejemplo, mujeres que he acompañado en casos de violencia obstétrica que me han dicho, yo lo que quiero es que ninguna mujer vuelva a pasar por esto. Y no te hablan de dinero, no te hablan de un monumento en el Zócalo, no están buscando ni el reflector, ¿no? Sino que las cosas... Puede sonar un poco repetitivo, pero realmente que las cosas cambien, ¿no? Que realmente se tome conciencia en la institución que fue denunciado el funcionario público, los funcionarios públicos, que no puede estar pasando eso y que no debe volver a pasar. Sí, eso se llaman medidas o garantías de no repetición y es parte de la reparación. Deberíamos hacer mucho acento ahí. ¿Por qué? Porque es prevención. Es decir, a partir de un caso, tú sabes cuál es la falla estructural e institucional que tienes y deberías corregirla. No nada más pagar tu error, porque parece multa, ¿no? Sino que de verdad, si hay un asunto desde una mirada de la prevención, como vamos a hacer que esto que ya pasó no vuelva a pasar, es que de verdad es muy barato para todo el mundo hacerlo de esta manera. Para las personas que lo pasaron y lo sufrieron desafortunadamente, es muy reparatorio saber que algo sucedió a través de su caso. También las personas crecen mucho en sus procesos cuando son procesos reales, se empoderan de sus casos, a veces ya hacen cosas, pero a veces te dicen, ya fui yo sola a la comisión. Uy, cuando me dicen eso es como, bien, ¿no? Ya es su caso, ya lo trae y ya nada más vas de ladito y cada vez más lejos hasta que llegan al final. La verdad es que eso debería producir la comisión desde el primer momento. No esperarte que dentro del proceso, no, debe ser desde el primer momento y eso se hace con muchísima confianza y muchísima empatía. O no esperarse hasta que algún medio de comunicación lo retome y entonces se haga como el escándalo de, miren, no le hacen caso en la comisión y entonces no, a ver, búscame la señora, el señor que está presentando y ya. Solamente así es como, pues como se toman en serio los casos de violaciones a los derechos humanos. Y también disminuir esta animadversión que hay con algunos actores institucionales específicos, por ejemplo la policía. Yo he sido docente de policías a través de 8 años más o menos, y yo doy la clase de derechos humanos y uso de la fuerza policial. Entonces siempre que, ya llegó el de derechos humanos, y me voltean la cara cuando entro al salón. Y yo lo primero que tenía que decir, ¿no? Que espero que ya no haya que decirlo en adelante, es, yo no vengo de la comisión, y se relajaban. O sea, lo que hay que entender es que aquí no hay enemigos, ¿no? Aquí tendremos que trabajar de la mano para la construcción de una cultura de derechos humanos y una cultura de paz y de muchísimo respeto. Entonces,
se relajaban mucho y empezaba a decirles, ¿cuáles son los derechos humanos del policía? ¿Cómo que tenemos? ¿Tenemos? ¿Cómo que no? ¿Cuáles fueron los derechos Sí. humanos violados en la reforma del 2008 constitucional? Entonces empezábamos por ahí, ¿no? Ujú. Porque también son personas que de repente llegan a pensar que no merecen derechos humanos y eso es gravísimo. Porque si no empezamos por ellos, Sí, claro. ¿cómo pretendemos que ellos respeten los derechos de los demás? Se acerquen a los Sí. derechos humanos, tienen que acercarse, Sí, conocerlos sí. y entonces empezar un diálogo dentro de estos espacios, ¿no? Que históricamente han sido muy señalados por violaciones de derechos humanos para que haya una transformación. O sea, necesitamos desde la prevención transformar el conflicto que existe. A veces la prevención nos da que con los mismos componentes del conflicto podemos transformarlo y guiarlo hacia otro lado. Eso también es muy económico para todas las personas. Y entonces ya cuando yo daba esta clase y les explicaba y les decía, hay una cartilla de la CNDH de los derechos del policía. Así, y se las pasaba, claro, por supuesto, ¿no? Como es una cosa pública y se Sí. las daba. Entonces volteaban a ver, a reconocerse de otra manera en ese momento en el salón. A decir, tú tienes derechos humanos, yo también, ¿cómo ves? Sí. Eso, así se hacen las pedagogías en derechos humanos. Tengo muchos años dando clase, casi 20 años dando clase también. Y he aprendido también cómo hay metodologías para que las pedagogías se vuelvan sociales, se vuelvan masivas, se vuelvan muy contagiosas, ¿no? Se vuelvan virales. Ujú. Hoy las tecnologías de la información nos permiten un alcance que antes no. Sí. Y me parece que en ese sentido hay mucho por hacer. La comisión tiene un instituto de investigación y educación. No sé si lo sabíamos, No. parece que no lo sabíamos. Tiene algunas publicaciones, no las he revisado a profundidad, habría que llegar a hacer ese trabajo también, porque no las encuentro. No hay alguien que me diga, ay, este libro de la comisión. No, la verdad es que no me ha tocado. Yo creo que las voy a solicitar, supongo que deben ser gratuitas, o deberían ser gratuitas, pero ahí además de hacer el trabajo estadístico, ahí podemos hacer un ejercicio de formación de cuadros de la población en agencia política, democratización de la población, y estas pedagogías a estos sectores específicos. Es decir, sí podemos cambiar esta cuestión de pasar de, ya los capacitamos porque llenaron la lista de asistencia. No, Ujú. no. O sea, necesitamos ver que sí aprendieron. Y así tal cual. Despertar esa conciencia de... Sí, porque luego van, se sientan, se duermen, otra vez ya anoté mi nombre, la hora de la salida ya me fui, Claro. y esa es la probatoria. Ya no puede ser esto. Sí necesitamos componentes cualitativos, cuestionarios de entrada-salida para ver si hubo un aprendizaje, una demostración, además una devolución, ¿no? Sí. Hacia esta pedagogía de hazme un proyectito, el que tú creas que sirva. Porque nos podemos llevar grandes sorpresas, de verdad. Creo que la comisión tiene muchos canales de alimentación que no ha aprovechado, muchísimos. Y me parece que eso lo generas cuando a ti te interesa así de verdad tocar la mano de la otra persona para que te pase ese conocimiento. Ujú. Por ejemplo, acompañando a las trabajadoras sexuales del centro, hemos aprendido, quienes las hemos acompañado, muchísimas cosas que no sabíamos. Eso no lo estudia la academia, eso no lo tienes en los reportes de las instituciones, es conocimiento propio de calle. Claro, porque estás inmerso en esa dinámica de conocer a la persona, de ver cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son las necesidades que realmente tienen, y eso no lo haces desde un escritorio. No. Ni abriéndoles nada más la puertecita para ver, ahora de qué se vienen a quejar. Sí, de hecho hasta el diseño de los espacios es importante pensarlo. Sí. Cuando tú estás en un escritorio, eso es una barrera. Cuando tú te pasas del escritorio y te sientas en una silla de frente a frente y te colocas en una posición corporal de recibimiento, de percepción, de recepción, ¿no? Todo eso hay que hacerlo en el acompañamiento. La comisión acompaña casos. No he visto perfiles bien desarrollados desde los visitadores adjuntos o visitadoras de acompañamiento tal cual. Entiendo que hay una saturación, ¿no? Pero si hay organizaciones que tienen abogadas y abogados que también llevan 50 casos al mismo tiempo y lo hacen con un amor, y lo hacen con un cariño, y lo hacen con una empatía que se siente, con una importancia, que se ponen frente al usuario cuando la autoridad intenta volver a violentarles. La verdad es que yo sí he visto, y yo he sido un acompañante, también he aprendido mucho de esto. Tengo muchas personas que sé que les pueden llegar a hacer una pedagogía de pares,
y decirle, mira, te voy a decir algunos tips para que tu acompañamiento mejore. Yo no estoy diciendo que quienes están no lo estén haciendo del todo bien, claro que están haciendo cosas, pero siempre es mejorable. Y en eso también vamos a hacer una línea distintiva ya de manera, pues yo espero inércica y permanente. Un programa de mejora continua desde una metodología de teoría del cambio que permita construir un plan de trabajo que no esté en piedra. Un plan de trabajo que sea duro, ¿no? Y que no se permita modificaciones de acuerdo a las necesidades de las poblaciones no funciona. O sea, tampoco es imaginarnos cosas y que eso sea la realidad. Eso lo hacían los reyes, ¿no? Yo me imagino que ahora se tiene que construir un castillo allá y por decreto real se construye, sin importar las necesidades de las personas. Aquí no, el ejercicio diagnóstico nos va a ir diciendo cómo tiene que ir caminando este plan de trabajo también. Siempre es un simiente del plan de trabajo inicial, pero no puede ser que diga, si lo voy a llevar hasta el final y no me importa. No, sí se tiene que ir nutriendo, y si en algún momento alguna línea de acción se tiene que cambiar, se tiene que quitar, se tiene que agregar otra, modificar en su redacción para que la intención cambie y responda a la necesidad, se tiene que hacer. Yo ayer en la comparecencia decía, lo sustancial es la justicia. Si el formato o la forma está obstaculizando el acceso a la justicia, lo que hay que cambiar es la forma. Okay. Porque no puede ser es que a veces, es que mi formato no lo tiene. Y es como, pues me da mucho gusto, pero la Constitución no dice que mi derecho a la justicia está condicionado a tu formato. Claro. Entonces, estas lógicas como muy clásicas. Muy cuadradas, de los 70s, ¿no? Cuando hace mucho tiempo no entendíamos de derechos humanos. Yo cuando hice mi primer juicio en mi práctica profesional, era un divorcio entre personas del extranjero. Y hice mi demanda, me costó mucho trabajo, me eché una semana, estaba yo bien nuevo, y le puse muchos tratados internacionales de derechos humanos. Y llego con el juez, se la presento, me manda a hablar, me lo encuentro como a la semana para dar seguimiento, y me dice, está muy bonita tu demanda, te felicito, pero si le puedes quitar la basurita, todo lo de tratados de derechos humanos era la basurita. Hoy ya no es eso, ¿no? Por fortuna ya tenemos una reforma en 2011, hay una cultura de derechos humanos que se va construyendo con la crisis necesaria, por supuesto, tampoco hay que espantarnos, ¿no? Es una crisis natural a los cambios. Ya tenemos mucho más idea de cómo hacerlo, y en ese sentido me parece que la comisión hoy tiene la oportunidad de oro de que una representación que tenga todo este conocimiento, que sepa hacia dónde va, que tenga claro su plan de trabajo, que sí de verdad quiera partir desde otro lugar para llegar a otro lugar, eso es importantísimo. Yo sí privilegio y priorizo las candidaturas ciudadanas. A mí me parece muy importante que ya no sea la lógica que arrastre las lógicas desde otros lados, ¿no? Porque sí se envicia, ¿no? La comisión cuando traes otra mecánica. Pero además con todos estos señalamientos que hay y que pesan sobre quien está actualmente, pues tampoco podríamos aspirar a que continúe de la misma forma. Ya debe darse un cambio. Sí. Sobre todo porque esa persona está buscando también una elección nacional. Entonces, ¿cuál de las dos es la que...? Ahí debería haber hasta un conflicto de interés, ¿no? Quizá probablemente de no participar en ambas, porque entonces, ¿dónde están realmente tus esfuerzos? ¿Están siendo en la comisión estatal o en la comisión nacional? Fíjate que, aunque pareciera como una cosa muy, como de una bufonada mediática que pudo haber sucedido, para mí es muy importante esto que tú comentas. La senadora Barrales le preguntó directamente hacer eso en su comparecencia. Sí. Si usted quedara en las dos, ¿por cuál se iría? Y él dijo, es que yo le tengo un especial afecto a la CNDH, yo me vendría para acá. Para mí es un acto de desprecio al organismo local. Estatal, claro. Y además, un acto todavía de mayor desprecio a las personas que tienen un proceso ahorita dentro de la comisión. Claro. O sea, básicamente es una declaratoria de abandono, ¿no? A mí ya no me interesa lo que pasa en la local. Y de hecho también lo ha dicho, no veo posibilidades de llegar, vine a cumplir un requisito. Ha estado muy desdeñoso de todo el proceso y de lo que implica la institución. A mí eso me da mucho coraje porque pasa una cosa cuando tú llegas a una titularidad de una representación política como es la presidencia de la Comisión de Puebla. Tu fuerza moral como persona se imprime en tu cargo. Porque las recomendaciones que hacen, lo que tienen como fuerza es la fuerza moral para que las autoridades les hagan caso.
Sí, Claro, no. Y viendo a quien actualmente es el presidente, pues no, seguimos en lo mismo, ¿no? No, y además Como estos llamados a misa que le llaman, ¿no? Sí, y es que no pueden ser llamados a misa, pero es que tiene que ver con todo lo que sucede en la vida institucional de la comisión, incluido el espectro mediático. Su declaración es muy desafortunada, más lo otro que se ha filtrado, las respuestas de ayer a los medios de comunicación en un tono colérico, en un tono siempre a la defensiva, con muy poca disposición del diálogo. Si tienes 5 años de trabajo y de verdad crees que lo hiciste bien, bueno, yo estaría enormemente feliz de decirles, mira, hasta te hice un boletín, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer, durante su comparecencia, yo nunca vi tan activa la cuenta de Twitter de la comisión como en los últimos 6 meses. O sea, pum, pum, pum. Todos pum, los pum. logros, ¿no? Ay, es Que han- como, no es tu cuenta personal, es la cuenta de una institución. Claro. Y creo que ahí es donde no estamos trazando una línea clara. Y eso se vio en las quejas. Yo sí acompañé un par de quejas en donde su criterio personal se imprimió en la recomendación, saltándose incluso la ley. Y eso fue gravísimo, porque la reparación del daño para las personas se redujo, ¿no? O sea, negó lucro cesante, negó reparación del daño moral, en casos bien sensibles. Uno de los casos más sensibles fue el bebé Tadeo, ¿no? Él dijo, pero ¿por qué en un evento público? Yo fui ponente de un evento público que me invitó el ayuntamiento a ponencia ahí en la comisión, y él estaba presente y dijo, es que yo no veo la reparación del daño moral. ¿Por qué les iba a doler a los papás si su hijo ya se había muerto? No, bueno. Todos nos volteamos a ver como diciendo, ¿Es en ¿escuchamos lo serio? mismo? ¿No? Sí. Mi pregunta en ese momento fueron dos, ¿qué tiene en el corazón? Y la otra es, ¿qué necesita que le pase a una persona para que este señor crea que le dolió o que hubo un sufrimiento? Claro. ¿No? No podemos ya tener este tipo de perfiles. Y como bien tú lo dices, ya no podemos volver a tener una elección en donde caiga alguien con esta falta de empatía, con esta indolencia, con esta geneidad, con esta distancia despreciativa, con esta omisión adrede, ¿no? Y totalmente servil a quien lo puso. Es decir, también el proceso anterior fue muy cuestionado. Desaseo total. Sí, porque hubo un test sorpresa. Es como a ver, como venía reprobando, le pusieron un examen para que él pasara. Híjole, y eso sí me gustó mucho esta elección. Yo sí voy a reconocer, porque es algo que vinimos pidiendo desde hace mucho tiempo las organizaciones, fueron procesos más amplios, más claros, más públicos. Y hay un acompañamiento también. Sí, porque hubieron preguntas en los buzones. A mí me gustó mucho que hubieran estas preguntas, porque sí la sociedad hizo preguntas bien buenas, bien construidas, bien dirigidas, gente que está evidentemente en el rubro de los derechos humanos. A mí me tocó contestar 3, y sí, hubo una que dije, ay, sí, me puso a temblar. Sí, esta está buena. Sí. ¿No? Pero como dice la canción, qué bonito es el miedo cuando es sincero, ¿no? Pero en ese momento saqué la experticia que además me han contagiado muchas personas de muchas agendas, de temas que hemos acompañado. Y la pude responder bien ya después, checándome, porque hay que estarse revisando para ser autocrítico siempre. Dije, bien, ¿no? Estuvo bien contestada, a lo mejor me faltó tiempo. Una pregunta sobre diversidad sexual, yo hago mucho trabajo ahí. Y ahí sí, más bien yo quería 5 minutos, ¿no? Sí. Hasta me tuvieron que cortar un poquito por ahí, pero la verdad es que, la verdad, muy bien. Yo me sentí Está muy bien cómodo. que se estén involucrando entonces. Por supuesto, porque además hay como unas revisiones, hay evaluaciones sobre la rúbrica que se estableció en los lineamientos de quienes estuvieron viendo las audiencias. Es decir, ya hay ejercicios de yo lo calificaría así. Y eso está bueno, porque vamos a ver cómo contrasta con la calificación que haga el Congreso. Claro. ¿no? Eso va a ser muy importante. Eso a mí me gustó mucho. Yo estaba muy cómodo. O sea, a saber en dónde estaba parado, qué tenía que hacer, cómo lo hice, cómo me podía evaluar yo mismo y cómo respondía al compromiso que yo había adquirido ante la postulación, ¿no? Y con este respaldo que tienes, pues creo que es una visión bastante amplia de muchos sectores de la sociedad. Y Marco, de verdad yo te agradezco mucho que hayas venido esta mañana aquí para hablar no solo de tu postulación a la comisión, sino también de este tema que quizá, pues, como te decía al inicio, no todos estamos tan socializados
vemos lejano que una institución así en México pueda realmente garantizar la justicia a quienes son víctimas. Y pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, que nos hayas venido a explicar, y mucho éxito y mucha suerte. Muchas ahora gracias. en la postulación. Sí, hay que esperar al martes más o menos de la siguiente semana a ver qué pasa. 5 de noviembre más o menos. Mientras hay que comer mucha hojaldra, que vienen los días buenos, y a recordar también a quienes ya no están, pero que nos quisieron mucho y que les seguimos queriendo. También es importante estas narrativas de la vida, llevarlas a todos los espacios. Es importantísimo que toda la experiencia se sume, ¿no? Y de todos modos, bueno, te abrimos las puertas aquí en Poblanerías, sea o no el caso de que llegues o no a la presidencia, pero pues después para evaluar a ver qué tal está este nuevo periodo ya al frente de una presidencia que va a estar 5 años al frente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Puebla, y analizar entonces. Sí, hay que hacer observatorios ciudadanos. Este mecanismo da para que la sociedad se vuelva un observatorio, y creo que también podemos construir un proyecto ahí, ya sea dentro o sea afuera. Hay que seguir haciendo derechos humanos. Pues ya quedamos entonces. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.